moderar esta mesa temática Juan Pablo Meaca, defensor de las niñas, niños y adolescentes de La Pampa. Fuerte el aplauso, bienvenido. Recibimos a Javier Quesada, especialista en primera infancia, desarrollo infantil temprano y salud de UNICEF Argentina. Fuerte el aplauso para Sofía Zanucci, ministra de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Neuquén. Para Miguel Siciliano, secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba. Bienvenido. Oscar Arias, Gestión Territorial y Coordinación Interministerial del Gobierno de la provincia de Córdoba. Fuerte el aplauso. Julieta Leguer, adolescente de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Ah, mirá, con hinchada. Querido Juan Pablo, todo suyo. Bueno, buen día para todos y todas. Me toca la moderación. Yo ya les voy a cambiar, me va a perdonar Amelia, le voy a cambiar el orden. Vamos a hacer hablar primero el adolescente, porque en muchos lugares el adolescente hablaron último y después los adultos se perdieron la posibilidad de ampliar o de responder algunas cuestiones. Entonces, bueno, la tengo que presentar. Julieta es miembro de la Defensoría Nacional, provincia de Buenos Aires, participa y la idea es que, bueno, va a desarrollar un poco el tema de su compromiso en la Defensoría Nacional, la participación, la opinión y su voz. Va a hablar sentada, Julieta, ¿cierto? Bueno, hola, ya me presentaron, pero me presento de vuelta. Soy Julieta, soy promotora de derechos en la Red Nacional de Promotores de Derechos, en la Defensoría Nacional. Y básicamente lo que quería explicar es lo que es la red de promotores y cómo surgió. Bueno, todo empezó con unos talleres llamados Defendiendo Nuestros Derechos, y estos se realizaban en distintos lugares de memoria. Por ejemplo, yo lo tuve que hacer en la ex-ESMA, un antiguo centro de detención, y nada, me parece muy importante que defender nuestros derechos también es defender la memoria nacional y todo eso. Bueno, después de eso vino el viaje a Chapadmalal, donde se realizaron distintos juegos y entre ellos un acta fundacional de la red de promotores, en la que básicamente dice por qué es importante que tengamos una red nacional de promotores de derechos. Y básicamente es por tener un nexo, un puente, una comunicación entre los niños, niñas y adolescentes de cada lugar del país con la Defensoría, lo cual es muy importante porque garantiza o facilita que cada niño, niña, niñe, adolescente tenga lugar para decir sus preocupaciones. Y nada, yo lo hago como una comparación con el centro de estudiantes de las escuelas. Tipo, los centros de estudiantes son como un nexo con los directivos de la escuela. Bueno, lo mismo con la red de promotores. Somos un nexo con la Defensoría. Bueno, después de eso vino el viaje a San Juan, donde tuvimos varias asambleas intergeneracionales en las que adultos y adolescentes intercambiaban ideas sobre por qué era difícil o cómo podíamos facilitar la participación de niños, niñas y adolescentes, en el cual salieron muchas cosas interesantes, como por ejemplo que a veces no es que los adultos no quieran escuchar a los niños, niñas o adolescentes, sino que a veces para ellos, por su crianza, porque ellos vienen
de también un ámbito medio complicado en el que tuvieron que crecer en distintas circunstancias, como dictaduras, golpes militares, y eso te afecta en un punto a largo plazo. Y nada, básicamente eso. Y nada, después quería mencionar que también participamos de la observación 26 sobre problemas ambientales, cambio climático y esas cosas con la Organización de Naciones Unidas. Eso. Muchas gracias. Buenísimo, Julieta. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación de Javier. Yo me voy a salir del protocolo, lo que me escribieron de Javier no lo voy a decir. Me dediqué a estudiarlo estos días, bueno, a estudiar un poco sus antecedentes. Y la idea es descontracturarlos un poco, diciendo 2 o 3 palabras de ellos. Me impresionó el trabajo que está haciendo Territorial en Primera Infancia, sobre todo los que nos gusta la pala, la trinchera social, estudiándolo un poco, ha recorrido todo el país, que también es lo importante de la política pública, es recorrer. Y ahora trabajando para UNICEF, está trabajando en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios, con lo real, con lo concreto, que es la trinchera social, la pala y el trabajo social real en cada una de las provincias. Y eso es lo que va a transformar la realidad de los pibes. Entonces te doy la palabra y agradecido por el laburo que haces. Muy buenos días, casi tardes a todos y a todas. Gracias, Amelia, por la invitación. Amelia nos propuso en esta mesa poder hablar de políticas públicas, un tema más denso, hablar de políticas públicas, un tema más árido, más técnico, pero lo quisimos pensar desde la integralidad y el territorio, como decíamos recién, desde la pala. Y a través de experiencias muy concretas de políticas públicas de primera infancia que se han desarrollado en las provincias de Salta. Yo le dije a los presentes que estaban que cuando yo decía Salta, Marcela Alarcón hacía la ola, Córdoba hacía la ola Celi y toda la gente de Inesini, Entre Ríos estuvo Marisa, Mendoza y Jujuy, que son experiencias muy concretas de aterrizaje de las políticas públicas. Julieta bien decía, algunos han tenido, algunos de nosotros hemos tenido un contexto adverso, dijo, la dictadura y todo eso. Y nosotros no tenemos eso ahora para la primera infancia, pero tenemos situaciones de adversidad que estamos en condiciones de transformar solamente a partir de las políticas públicas, y se los muestro, les juro, si esto lograra que pase, cosa que a veces sucede. ¿Sabes cómo? ¿Y es a la tele? Allá. A la compu. A ver. A la compu. En mi defensa no estaba conectado. Yo me creía un tipo de la tecnología y no estaba conectado. Cuando ustedes me digan, podemos poner. Puede fallar. Si no, alguien lo va pasando, ¿eh? Tranqui. No, está todo bien. Decime tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Ahí vamos. Entonces, retomo. Juli, no tenemos este contexto que vos describías, pero sí tenemos montones de situaciones, factores que pueden incidir o que pueden inhibir el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas de las primeras infancias, y eso ha requerido distintos abordajes y múltiples, sobre todo múltiples perspectivas. No podemos pensar en primera infancia de una sola manera. La necesidad que se nos presenta ahora es la integralidad de las políticas públicas. No hay manera de pensar que un niño de la primera infancia es un alumno de un jardín,
o un bolsón de comida en una situación de pobreza, o una vacuna. Porque un niño o una niña de primera infancia es todo ese conjunto de cosas y ningún actor separado va a cubrir la integralidad de sus necesidades. Por eso hablamos de 3 inter en primera infancia. Todo lo que hace a lo interministerial, todo lo que hace a lo intersectorial y todo lo que hace a lo interjurisdiccional, que son el Estado provincial, el Estado municipal y el Estado nacional. En este abordaje interdisciplinario es muy importante que lo pensemos desde distintas miradas. Tenemos todavía que hacer un poquito un ejercicio de declinar a ciertas hegemonías disciplinares, donde pensamos que el médico es más que la enfermera, el psicólogo más que la maestra, la psicopedagoga más que la de la sala, cuando en verdad estamos en un planteo de competencia de saberes y lo que necesitamos para la primera infancia es todos los saberes, todas las ciencias juntas para tratar de cambiar estas condiciones que sí pueden ser muy adversas y nosotros sabemos que lo que no arranca bien en el principio de la vida cuesta enormemente retomarlo. No creemos en un determinismo biológico, vieron que hay muchos estudios que dicen, bueno, este arrancó de esta manera, no comió, entonces el cerebro le va a pasar todo esto. No nos creemos tanto ese determinismo, gracias a Dios somos bien resilientes, pero sabemos que hay condiciones adversas que se cambian de cuajo, con la pala dijo él, solamente cuando podemos aunar experiencias y miradas diferentes. Todo esto desde estos enfoques, el enfoque de derechos, el enfoque de equidad, el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad. En el panel anterior escuchábamos a la compañera de la comunidad COM, mal llamados tobas en el norte argentino. Solo por mencionar algunos desafíos actuales de la primera infancia, que son múltiples y que desgraciadamente vienen en paquete. No le pasa una de estas cosas. En general es una situación, Marisa decía ayer y hoy, el destino de la cuna. Bueno, a veces hay un destino de la cuna marcado por cierta fatalidad y que pareciera muy difícil salir, porque hay condiciones de crianza adversas, porque las familias no tienen tiempo para cuidar, y esto es tiempo, quiere decir el 50% de los padres y las madres o los cuidadores primarios en nuestro país que no están en empleo en blanco, no tienen licencias, por lo cual no tienen tiempo para criar ni tiempo de calidad para criar. Y además, a veces falta dinero, menos mal que tenemos la asignación universal que va a cubrir muchísimo ese aspecto. Pero tenemos que contener localmente servicios de cuidado y servicios de educación de calidad, no cualquier lugar para poner a los niños y a las niñas pequeñas. No, o sea, hay mucha gente todavía habla de guarderías, ¿no? Como vamos a guardar ahí a los gurises. Servicios de calidad implica también idoneidad de quienes están, implica una prestación nutricional adecuada e implica materiales didácticos para que puedan desarrollar sus habilidades. Que estén cubiertos por el sistema de protección, que puedan acceder a servicios de salud y de vacunación, que tengan una nutrición adecuada en los primeros años de la vida, protección contra toda la forma de violencia y el derecho a la identidad, que además de ser un derecho, nos provee en la Argentina rápidamente el DNI y el DNI es la puerta de entrada a otros derechos. Todos estos factores en paquete son indivisibles como los derechos. En paquete promueven el bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos. Estamos un poco chuecos en este momento justo con el tema de inmunizaciones. Ustedes saben que ahora estamos justo en la mitad de la campaña de sarampión, polio, paperas y tenemos un 42%, quiere decir que falta la mitad hasta menores entre 14 meses y 4 años y estamos ahí que todavía nos falta la mitad. Enfermedades erradicadas en la Argentina. Necesitamos que esos niños y esas niñas accedan a esas vacunas. Armar políticas públicas es un esfuerzo enorme. Los que nos venimos dedicando a esto y con los colegas de las provincias y en Córdoba lo hicimos con la Defensoría, sabemos que es un desafío gigante, que hay innumerables dificultades para sortear, que nos cuesta muchísimo dialogar con otros y articular, pero requieren además mucha permanencia y liderazgo. Cuando digo permanencia, digo, no alcanza con que sean de la gestión de un gobierno. Deben sostenerse en el tiempo, deben permanecer, porque tienen que ser necesariamente políticas de Estado. Lo primero que necesitamos es toma de decisiones y decisiones políticas, identificación de actores. Esto requiere
padrinazgo político las políticas y requiere más Estado, no menos Estado. Más Estado, más presente, más activo, más promotor de políticas de primera infancia. Y la implementación de las políticas es la clave. Durante muchísimo tiempo en ciencia política se creyó que lo más importante de las políticas públicas era el diseño. Y después nos dimos cuenta que no, era la implementación. Y lo otro más importante es el territorio, porque es el lugar donde se cruza la implementación y el diseño. Y el territorio es el territorio local, es el territorio donde se desarrolla la primera infancia. Es el pago chico, donde los gurises, donde los changos nacen, donde toman la teta, donde le gestionan el DNI. ¿Dónde juegan? El territorio es el lugar donde juegan los niños y las niñas. Es el lugar donde reciben los primeros cuidados en un centro de salud o en un hospital, donde accede a las vacunas, al primer sistema de cuidado de educación. Quiere decir, el eje del territorio para pensar las políticas es un lugar innegable. Por eso hablábamos de integralidad y territorio, ¿no? Y frente a esta situación, uno de los principales desafíos que tenemos es pensar de manera integral. No alcanza con discursiar, se escribe un montón en los documentos. Qué importante es la integralidad de la política. Lo que cuesta más es pensar en conjunto con otros, con otras, de manera integral. Y a veces hacia adentro del propio Estado, en sus tres niveles, como también a veces con otros actores. Con organizaciones sociales, ONG, fundaciones, ámbitos académicos, ámbitos privados. Todavía nos cuesta la integralidad en términos de enlazarnos en la red, ¿no? Lo que pueden hacer este conjunto de actores colaborando con el Estado es producir evidencia, producir conocimiento. Nosotros necesitamos saber cada vez más el mapa más preciso. Si tenemos un problema de anemia, tenemos que saber dónde están los niños que tienen anemia para entregar con el Ministerio de Salud. Estamos haciendo eso de UNICEF con el Ministerio de Salud Nacional, entregar las fierritas, no en la casa al lado, en la casa del que tiene la dificultad de anemia, sino el territorio, se nos diluye y la política no termina siendo efectivamente la que promueve bienestar y garantiza derechos. Les cuento rápido dónde: Salta, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Jujuy, y a nivel municipal en Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá y Villaguay, Concepción del Uruguay en Entre Ríos, en Río Cuarto y Río Tercero en Córdoba, en Mendoza Capital y Godoy Cruz, en Iruya, Orán, Vallivián, hay una diputada de Vallivián, en Embarcación, en Joaquín B. González, Chicoari y Tartagal, ¿no? Marce, creo que no me olvidé ninguno. ¿Qué quisimos hacer en concreto? Reducir las brechas sociales y territoriales que inhiben el bienestar, los derechos de los niños, la ciudadanía plena de las niñas y los niños pequeños. Y para eso, me volvió a tampegar, ahí está. ¿Qué armamos? Una mesa local que pretende coordinar y articular, que pretende construir a nivel local una perspectiva de integralidad, a modo prioritario, poniendo el foco en el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas de hasta 6 años, y sus familias, también como dijo Marisa, y sus comunidades. No es el niño paquete solo, no. Niño, niña, comunidades, familias, en ese entramado. Con 3 claves: aumentar, disminuir y garantizar. ¿Qué queríamos? Aumentar los niveles de bienestar. ¿Y qué pretendemos con estas mesas de política que se están desarrollando ahora en estas provincias y en municipios? Disminuir los grados de desigualdad social, territorial y de género. ¿Y qué queremos? Garantizar el acceso universal de los bienes para cada uno y cada una de los niños y las niñas pequeñas, con acceso a iguales condiciones de calidad. Recorriendo mucho, vemos muchos espacios de primera infancia que tienen como otra prestación de segunda, digo de segunda para no decir de cuarta, porque estamos en un congreso y no correspondería al lenguaje, y cuando digo de segunda, ¿qué es? Un edificio no adecuado, que hay una muñeca con el pelo duro, que hay un libro todo escrito, que hay un auto que tiene 3 ruedas, y pareciera que en ese lugar hay algunos niños que deben y merecen ese espacio en vez de generar condiciones de igualdad. Esos niños con un destino de la cuna parecieran estar asignados a espacios de menor calidad y de menor derecho. Disparate absoluto, una aberración. El principio de equidad nos va a decir que tendríamos que trabajar
para lograr las mejores condiciones justamente con esos niños y esas niñas que están arrancando ese principio de la vida que la vienen peleando, ajena, porque lo tenemos que lograr nosotros. Nosotros siempre decimos en Salta, no vamos a hacer una manifestación de gateadores para que gaten por la plaza de Salta y le digan al gobernador que saque una normativa que otorgue más fondos del PBI. Es ese público, ese grupo, ese ciclo de la vida que necesita plena representación por parte de nosotros, adultos y adultas. Podremos ir con ellos, pero no vamos a estar diciéndoles que ellos se hagan cargo de cumplir sus derechos. Las dimensiones que trabajamos, esto ustedes después lo van a tener con todo el material del Congreso, para que vean que es integral, es básicamente todo lo que hace a la vida de la salud, a la identidad, a las condiciones para garantizar la crianza, al cuidado de la educación y a la protección de derechos. Quiere decir que son indivisibles, que vienen en paquete y que cuando vamos discutiendo con los gobiernos provinciales o municipales nos decimos, bueno, pero por lo menos come 2 veces. No, mirá, si miramos específicamente el de nutrición, necesitamos que coma todo el tiempo. Bueno, pero a veces va al campo con la mamá y con el papá a trabajar, pero no va todo el tiempo, ¿eh? A veces, no, de estos no negociamos, va a estar en un centro de cuidado, no en un espacio de trabajo infantil. Bueno, pero viste el chirlo correctivo y a veces le ayuda para... No. En la violencia no vamos a encontrar nunca una condición disciplinaria que permita la educación o el desarrollo. Entonces, lo interesante, creo, de esta experiencia que están desarrollando tantos municipios en la Argentina y tantas provincias, es que esta integralidad asume un compromiso de un corpus integral, de un cuerpo teórico, de un modelo de intervención, de un diseño y de implementación que hace que la integralidad se ponga en práctica. Porque escritos sobre integralidad tenemos 18 millones de papeles. Hago los puntos finales para contarles los pasos de cómo lo hicimos y estamos. Lo primero que tuvimos que buscar era el aval político. Si no hay un gobernador o un intendente, ni arranques. Hasta que no te sentes, lo convenzás, le digas que lo tiene que hacer, hasta que no haya una autoridad de algún organismo público, no arranque porque va a terminar en franela, dicho así muy técnicamente. Vas a empezar a arrastrar y en el momento que haya que tomar decisiones de decretos, normativas, no va a aparecer porque no tuviste aquel que se lo puso al hombro. Una vez que logramos esos diálogos con intendentes, gobernadores, ministros, subsecretarios, secretarias de las distintas áreas, dijimos, bueno, ¿qué marco normativo, qué resolución, qué ordenanza, qué decreto sella este acuerdo para que haya continuidad y haya blindaje de políticas públicas de primera infancia? Un segundo momento fue constituir las mesas. Aquí en Córdoba lo lideró la Defensoría. Fue buscando a los distintos ministerios, distintos actores, fue convenciendo a los distintos sectores también para que participen. En general participan desarrollo humano, salud, primera infancia, educación, trabajo, Hacienda. Hay que invitar al de Hacienda, siempre hay que invitar al de Hacienda. Registro civil para garantizar el DNI, las áreas de género, las áreas de asuntos indígenas en la provincia de Salta y de Jujuy. Y se constituye esta mesa como espacio institucional. ¿Y a qué se dedica? A planificar y hacer el seguimiento de las políticas. Bien concreto. No escribe documentos lindos, preciosos, bien bonitos para presentar en estos congresos. Se arremanga, agarra la pala y se pone a pensar metas concretas para hacer. Después empieza a cuestionarse ese hacer de manera articulada e intersectorial, porque, lo vuelvo a repetir, lo más complejo es el modo de pensar intersectorial. No escribir la intersectorialidad y articula con el otro, ese en los papeles queda muy lindo, pero no funciona. ¿Y cuándo funciona la intersectorialidad? Solo cuando la sectorialidad es fuerte, porque cada uno tiene algo para poner. Había una cosa de antes que se hacía así, que se llamaba, esto es para cultura general para todos los nuevos, que no tienen ni idea, allá el amigo pampeano se ríe, de la perinola. Y hacías así, una huevadita que hacía y daba vuelta, y caía en uno que decía todos ponen, y entonces era un juego que todos teníamos que poner. Bueno, acá es esto. Cuando todos ponen, quiere decir que vos tenés que poner. Quiere decir que si vos sos un actor fuerte o fortalecido y tenés horizontes bien trazados, estás en condiciones de poner en la intersectorialidad. Sectorialidades débiles
no hacen buena intersectorialidad, porque no tienen fuerza, tienen debilidad para la política. Y los otros pasos fueron formar equipos técnicos provinciales, a veces en mejores condiciones y a veces cualificándolos más, a veces tenemos sesiones de trabajo con mandos medios, de estudio, de revisión de trabajo, mucho liderazgo político, movilización social en torno a la agenda de la primera infancia, tratando de ocupar un lugar en la agenda pública, en que el vecino, la vecina hable, la radio, los medios por supuesto, pero sobre todo estableciendo un rumbo estratégico en el cual todos y todas pensemos que tenemos que asumir esta tarea. Todo el tema de la búsqueda de información impresionante, porque implica hacer diagnósticos a nivel local y sacar una foto muy precisa de lo que está sucediendo, pero además nos permite contar con evidencia. Cuando hay que tomar decisiones, y sobre todo las decisiones implican las platas, vos tenés que saber dónde estás parado exactamente. Y por último, los recursos presupuestarios. Decimos con los colegas de Salta, si no hay plata y si no hay presupuesto, somos un conjunto de buenas personas con grandes deseos y no estamos haciendo políticas públicas, porque no hay presupuestos asignados, no hay presupuestos garantizados y no hay presupuestos que alcancen. Lo dijo hoy Marisa, lo reiteramos, ¿no? En los horrorosos índices que tenemos de pobreza infantil en la Argentina, necesitamos, además de muchísimas y buenas ideas disruptivas, innovadoras, audaces para cambiar el mapa, necesitamos también los dineros. Y esto implica además un ejercicio de costeo. ¿Cuánto nos salen las políticas públicas de lo que estamos haciendo? ¿Cuánto saldrá la provisión de tanta leche para tantos niños? En general, cuando uno pregunta esto en las provincias y en los municipios, y más o menos, y entonces empieza así, y claro, esto es muy complicado de calcular porque si no hay una precisión, no hay metas concretas y no hay inmensurables. Termino con esta idea de la antropología que es de las más viejas que tenemos. Cuando el género humano se define como género humano, en sí mismo, digo, los que crean en la teoría de Darwin, digamos, cuando dejamos ser mono para ser lo que somos ahora, la primera actividad era que una generación recibía a la otra. Ahí nos constituimos como humanos. Quiere decir que este ejercicio lo tenemos hace un montón y no sabemos por qué nos está yendo mal, a veces pésimo, porque esta generación no está haciendo los esfuerzos necesarios para recibir a la que sigue. Y los que estamos acá fuimos recibidos por otra generación, por lo cual estamos absolutamente en deuda de recibir en mejores condiciones, de mayor bienestar, de mayor derecho, y tenemos que darle una revancha. Tenemos que dar la revancha a la primera infancia para que tengan mejores comienzos de vida, sabiendo que esto va a garantizar mayores desarrollos. Les agradezco mucho la presencia, nos escribimos a través del mail. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra próxima expositora es Sofía. A Sofía te voy a tratar de enmarcar o definir con un elemento. Diste una pelea nacional por la publicación de las vulneraciones de los derechos de los niños en los medios de comunicación. Es difícil posicionarse en ese tema, sobre todo siendo de Neuquén, y por ahí cuando uno corrige a los medios de comunicación siempre tienden a vulnerarnos a los que tratamos de protegerlo. Creo que en esa defensa pusiste algo claro y que tiene que quedar claro para todos los organismos que estamos acá. Publicar el abuso, publicar la violencia de los niños no es información, los vulnera más, da datos y termina destruyendo a un niño, y creemos que es un posicionamiento que has tenido que te marca como persona. Ahora te invitamos a que nos hable un poco de política pública en la provincia de Neuquén. Puedo. ¿Ahí se escucha bien? ¿El botón del medio? Vamos a ver cómo me llevo con esto y eso. Bueno, buenos días. Digo buenos días porque todavía no almorzamos, entonces si no almorzamos todavía sigue siendo buenos días. ¿Cómo están?
Mi nombre es Sofía Sanucci Jiménez. A mí hoy me toca ocupar el rol de ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía en la provincia de Neuquén, al sur de nuestra Argentina. Gracias, Amelia, por invitarnos acá. La verdad que han sido, porque hoy ya terminan, 3 días tremendo, pero sobre todo mucha interpelación. Escuchar a compañeros, a compañeras, a niños, adolescentes, nos interpelan. No nos interpelan desde una academia, nos interpelan desde la realidad. Y esa realidad, desde quienes ocupamos circunstancialmente lugares, es la que tenemos que tomar para ejecutar nuestras políticas públicas. ¿Y por qué marco el circunstancialmente? Porque no estamos atornillados a un sillón. Porque quienes somos ministros, ministras o funcionarios de una gestión, no estamos atornillados a una gestión y tenemos que entender eso, porque la política, cuando es política, se tiene que transformar en política de Estado, para que perdure y trascienda. Y tiene que surgir como de la propia ciudadanía. Y en este panel, era una introducción que no la iba a hacer, pero bueno, me voy siempre por la tangente. Hemos escuchado hasta ahora lo que es la participación ciudadana, ¿no? La importancia de abordar la escucha en las niñeces y en las adolescencias. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa política pública, esa participación ciudadana impacte en la política pública? Y sobre todo, como en este ministerio, en materia de prevención y promoción de derechos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Bardach, que nos ayuda a analizar la política pública o la estructura de la política pública en 2 grandes grupos. Una en la identificación y la definición del problema y otra en la incorporación de la agenda. Cuando un problema incorpora a la agenda pública de la ciudadanía, necesariamente necesita una acción de gobierno. Entonces ahí es donde confluyen la agenda pública con la agenda de gobierno. Ahora, ¿qué pasa si a esa estructuración de la agenda la incluimos o la intervenimos por la participación ciudadana? La participación ciudadana no es más que una herramienta. Es una herramienta en base a un derecho para que la ciudadanía opine activamente. La participación ciudadana amplía el concepto de democracia, porque empezamos a hablar de democracias participativas. A nosotros como Estado nos ayuda a pensarnos en gobiernos abiertos. Nos ayuda a pensar a la participación ciudadana en clave de colaboración, de transparencia y de innovación pública. Y creo que esos son los elementos que tenemos que pensar para cambiar los cambios de paradigma en la gestión, o mejor dicho, en cómo ejercemos la gestión pública. Un paradigma totalmente o culturalmente aceptado, asistencialista, paternalista, que va tras las urgencias, que no se toma el tiempo para planificar y para pensar hacia dónde vamos. Cuando hablamos de niñeces y de adolescencias, hablamos de futuro. ¿Y por qué no de presente, si son el hoy? ¿Cómo hacemos para cambiar el discurso de que esas políticas públicas que se construyen hoy sean para mejorar ese futuro? Creo que ahí es el rol de esta mirada adultocentrista, como venían diciendo compañeros en otras exposiciones. El adultocentrismo no se sienta solo acá hablando entre nosotros. El adultocentrismo es con las niñeces y con las adolescencias, porque si no sería un adultocentrismo muy falso, hablar por. El adultocentrismo es hablar con, desde y por las niñeces y las adolescencias. Y en este sentido, creo que hay 2 conceptos muy claves que nos ayudan en esta participación, que por un lado es la coherencia de la política pública y por otro lado es la integralidad de la política pública. Que cuando estas 2 las fusionamos, las políticas públicas son más efectivas aún. Y en este proceso de transformación, que implica obviamente abrir los procesos y que son procesos mucho más lentos, porque cuando uno empieza con la participación a definir el problema, primero hay que generar consensos, primero hay que generar alianzas, y porque aparte partimos de lazos de confianza. En una ciudadanía totalmente fraccionada, donde el gobierno o el poder ejecutivo es uno, el poder judicial es otro, el poder legislativo es otro y la ciudadanía es otro, es muy difícil volver a plantear estos lazos de confianza. Y en eso nos ayuda obviamente la participación, porque volvemos a generar la cercanía, volvemos a encontrarnos, volvemos a enlazarnos, y creo que eso es lo que aparte nos permite justamente volver a ese protagonismo. Y aparte, porque la participación nos ayuda a trabajar lo que es la prevención y promoción de derechos. ¿Por qué? Porque somos
parte de algo con alguien. Y eso es importante para trabajar esos miedos, esas tensiones, esos proyectos de vida, esas alegrías, esas preocupaciones que suceden en las niñeces y las adolescencias. Y dicho esto, desde el Ministerio buscamos generar entornos libres de protección, entornos de protección, donde la opinión sea libre, donde realmente trabajemos la autonomía, donde promocionemos un desarrollo sano y en armonía desde las niñeces. Ahora, ¿esto es fácil? No. ¿Cuándo ustedes han escuchado hablar a una ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, pero que amén de eso trabaje en la prevención y promoción de derechos? Estamos acostumbrados en una niñez o una adolescencia en marcarlos en un desarrollo social. Ahora, ¿hay tiempo cuando hay tanta urgencia? Ayer hablaban de los datos de la pobreza. ¿Hay tiempo para planificar en materia de prevención para futuro disminuir esa urgencia? Bueno, un poco eso es el motivo por el cual nos creamos allá en el 2015 con la primera gestión de nuestro gobernador Omar Gutiérrez. ¿Y en qué nos anclamos? Ni más ni menos que en los artículos de la Convención, en el 12, el 13, y en nuestra Ley Provincial de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nuestra Ley 2302, la cual fue sancionada en 1999. La Ley Nacional fue sancionada en el 2005. Y esto no es menor, porque Neuquén fue pionera no solo tomando los conceptos, los derechos, las garantías de nuestra convención, sino también creando defensorías, sino también creando el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, o sea, un órgano consultivo, plural, donde están las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Dicen las observaciones, ahí está la parte, pero yo quiero leer una partecita, que creo que es lo que nos ayuda a interpelarnos. El concepto de participación pone en relieve que incluir a los niños y las niñas no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un toco y me voy, es un proceso, son tiempos, es diálogos, es dedicarnos a callarnos, a escuchar. Ahí está. Y en ese sentido trabajamos desde una perspectiva de derechos. En la niñez usamos mucho lo que es el juego, lo que es la participación, lo que es la autonomía. Y el juego, y tomo acá el concepto del derecho al juego, ¿no? No algo banal, sino algo como una herramienta de expresión que nos permite acercarnos a las niñeces y que nos permite sobre todo trabajar mucho en materia de prevención. Los niños y las niñas, cuando hacemos uso de esto, hace ejercicio de la vida de democracia local, plena. Y porque aparte, como bien decíamos en otras sesiones, el niño y la niña, y el adolescente, pero luego voy a hacer referencia al adolescente, es sujeto político. Y si nosotros, amén que es sujeto de derecho, si es sujeto político, y nosotros pensamos en generar políticas públicas, ¿cómo no vamos a tener en cuenta sus voces? Si nosotros creemos que vamos por allá y las niñas dicen, no, es por acá. Entonces, me parece que los prejuicios de... Yo me digo adulta, pero en realidad tengo 33 años, o sea, soy joven, pero los prejuicios tenemos que corrernos un poco para saber escuchar. Ahora, es fácil escuchar en la prevención o en la posvención. Ahora, ¿qué sucede en la intervención de aquellos órganos que son órganos de aplicación de leyes? ¿Qué sucede en la escucha en el Poder Judicial? Nosotros tenemos las defensorías en el Poder Judicial. En las defensorías, en los juzgados de familia, ¿cuándo escuchamos a ese niño o a esa niña? Entonces, me parece que nuestro gran desafío siempre es pensarnos en qué momento escuchamos, si en partes o en un todo. Ahora, si me preguntan a mí, siempre que haya una vulneración de derechos, siempre se resuelve con mayor escucha. En la restitución siempre es con mayor escucha. Y ¿me pasé de tiempo? Bueno, pues estoy en la mitad encima, pues me fui por la tangente. Y para ser como más prácticos, ¿cómo materializamos esta participación? Bueno, tenemos consejos de niñas y niñas a lo largo de toda nuestra provincia. La provincia tiene 57 localidades. En esas 57, casi 30 tienen espacios de participación y con esos consejos trabajamos la intervención del espacio público, otro espacio público, ¿no? Para ponerlo en otro tema de cómo hemos abandonado el espacio público y dedicado solo para algunos. Hemos intervenido los centros de salud. El espacio reciente de pediatría del Hospital San Martín de los Andes fue diseñado por los pibes y las pibas. Hemos creado
espacios de intervención en escuelas y sobre todo apostamos mucho a la formación, porque no es venir y sentarse y decir, che, vamos a hacer la participación ciudadana. Hemos creado con nuestra Universidad Nacional, la Universidad Nacional del Comahue, la Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana. ¿Y para quiénes? Para quienes están en el territorio, en esos 57 municipios de la provincia de Neuquén. Y así surgieron un montón de actividades como, no sé, la vacuna contra el maltrato, el buen trato, abuso sexual infantil y la gran como cosita linda que hubo en tiempos de pandemia fue nuestro Piedra Libre para Jugar. Ese es un decreto que salió del gobernador donde nosotros decíamos, ¿cómo nos juntamos con los consejos de niños y niñas? Digo, en Neuquén no hay 4G en toda la provincia, en Neuquén no hay Wi-Fi en toda la provincia. Bueno, las radios, nuestro gran amigo. Las radios comunitarios, nuestro gran amigo de esto. Y en un encuentro con el gobernador de esas niñeces le decían, gobernador, nosotros estamos todo el día encerrados. Y en la calle solo pasan ambulancias, autos, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Podemos cortar la calle para poder ir a jugar? Nos cuidamos, barbijo, distancia, qué sé yo. Y así surge nuestro famoso decreto, donde todos los días en contexto de pandemia a las 18 horas estaba el Piedra Libre para Jugar para que los pibas y las pibas puedan recuperar esa calle. Y en ese contexto de COVID también observaban, tiran los barbijos en la calle, estamos empezando a ver turismo y los turistas no respetan nuestros lagos, nuestros ríos. En el norte somos de transhumancia, están nuestros animales yendo a la veranada o a la invernada, depende de cuándo sea la época de tiempo. ¿Podemos cuidar el ambiente? Y así logramos este año que esas niñeces que han trabajado el ambiente sean parte del primer foro por la ciudadanía y esas voces sean incorporadas en el plan de adaptación y mitigación en pos del cambio climático que está llevando a cabo el gobierno de la provincia de Neuquén. Uy, yo tenía que cambiar esto y me recolgué. Ahora, vamos a las adolescencias y ya termino. ¿Qué buscamos? Como todos bien decíamos, promover la participación protagónica en instancias todas, institucionales, comunitarias, locales y provinciales. Las adolescencias son interlocutores válidos y es importante escucharlos y pueden dar cuenta de sus intereses y sus capacidades. Las adolescencias, obvio, nos basamos en lo que es la participación ciudadana y la autonomía progresiva. Y ellos, hablar de protagonismos, es considerar que sus aportes pueden influir en la esfera pública y política. La participación protagónica para generar sentido de pertenencia, modificar entornos y, obvio, fortalecer las redes de cuidado. Y nos enmarcamos en dos grandes programas, uno que hace a la prevención y otro que hace a la participación. De hecho, hay adolescentes acá de ADN neuquino. Las radios para nosotros son muy importantes en la provincia y ellos ocupan un gran espacio. Y ya para ir terminando, así no consumo más, somos nosotros, los adultos, las adultas, los jóvenes, las jóvenes, que tenemos que aceptar las dinámicas, las formas de organizarse, la forma de comunicar de las adolescencias. Somos nosotros quienes salimos de ese mundo adultocentrista, no son las niñeces ni son las adolescencias. Y así de esta forma vamos a enlazar un montón de derechos haciendo la participación y poniendo el foco en la prevención y promoción de derechos. Vamos a hablar de derechos tales como lo que es el interés superior, lo que es el ejercicio de la ciudadanía plena, lo que es el derecho a ser oídos, a participar, el derecho a ser informado, y eso es muy importante. Y todo este trabajo es posible no porque tenemos un gobierno provincial presente, es posible porque también trabajamos en alianzas. Las políticas públicas no vienen de abajo hacia arriba, las políticas públicas surgen de abajo hacia arriba. Es la ciudadanía la que nos marca el camino. Pero si nosotros no sabemos respetar el territorio, escuchar el territorio y generar las alianzas necesarias con esas personas que están los 365 días del año en ese territorio, es muy difícil construir en materia de prevención, promoción con participación ciudadana. Porque aparte sería una participación ciudadana en formato circo, toco y me voy. Y no está bueno eso, porque eso no se convierte, ahí es donde la política no genera esos consensos necesarios, con esos referentes necesarios para que las políticas puedan transformar el territorio. Son entornos los que transformamos, son vidas las que impactamos y me parece que esa es la gran discusión o eso es lo que tenemos que llevarnos nosotros desde acá. ¿Cómo sabemos nosotros, si no nos paramos a escala local, para transformar? Y acá es desde el territorio y el territorio no ve grietas,
El territorio busca consensos, el territorio busca acuerdos, el territorio quiere el bien común, quiere poder desarrollarse en armonía, quiere poder crecer, quiere poder vivir cada vez un poquito mejor. Y ese territorio es con los agentes municipales, con las organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en su todo. Bueno, me fui, perdón, me gusta hablar. Muchas gracias. Gracias, Sofía, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a presentar a Miguel. Con él voy a marcar una cuestión que creo que lo define bastante. Hace unos meses entregaste un documento de identidad. Ese documento de identidad que entregaste marca básicamente el derecho que la República Argentina defendió en la Convención de los Derechos del Niño. Una nieta recuperada, la primera nieta recuperada de Córdoba, se le entregó su documento con la identidad real que tiene. Por eso peleamos, ese es el objetivo y esa es la defensa de los derechos humanos que hizo la Argentina. Ustedes con la ciudad de Córdoba, en la entrega de ese documento, los ha definido en la protección real de los derechos. Te damos la palabra y totalmente honrados por lo que hicieron. Abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, debo reconocer que has pegado bajo porque no se da un golpe bajo antes de empezar a hablar, porque son temas que me emocionan mucho y la verdad que sí. Fue algo muy emocionante lo que junto con el gobierno nacional y el provincial hicimos. Nosotros fuimos un instrumento, pero la verdad que muy contento de poder haber entregado el nuevo documento Una nieta recuperada. Bueno, yo no traje PowerPoint, pido disculpas, lo mío es menos diseñado, pero yo escuchaba atentamente a quienes me precedieron en la palabra y pensaba en el lema del Congreso, ¿no? Por eso, Amelia, felicitarte y agradecerte la invitación. Protagonistas del presente. Yo me acuerdo que en la mesa de los domingos con mis viejos, nosotros de presente no teníamos nada. Y guarda, esto no es una crítica a mis viejos. Yo con mis viejos ya he superado todas las cuestiones que tenía que superar, ya les he hecho todas las críticas que le tenía que hacer, ya me han perdonado y los he perdonado y la verdad es que nos llevamos recontra bien. Pero en mi casa se bajaba línea. En mi casa una mirada fuerte bastaba para callar. En mi casa no se opinaba. Los chicos no se meten en conversaciones de los grandes. Y una mirada fuerte de mi vieja me indicaba que me callaba en ese momento. Si no me callaba, las consecuencias eran inmediatas. Y si no, las consecuencias iban a ser al llegar a casa. Bueno, yo los invitaría un domingo a mi casa. Los invitaría a ver cómo la Juana, de 16 años, me enseña todos los días, sobre todo los domingos, me enseña sobre diversidad, sobre inclusión, sobre sexualidad, sobre gobierno abierto, sobre escucha, sobre militancia. Les mostraría cómo Nicanor, con 13, me cuenta que la plata no va a existir más como la conozco, me cuenta que no va a haber más billetes, papel, y me dice, papi, es criptomoneda, olvídate, pasa por otro lado. Y yo siento que estoy hablando con un chino, porque digo, ¿de qué me está hablando este guaso? Y la más chiquita, Carola, tiene 11. Bueno, la Carola es una enorme militante del proteccionismo. Ella es fanática de los animales, sobre todo de los caballos recuperados del maltrato animal y de un montón de cosas que estamos tratando de superar en Córdoba. Entonces me interpela todo el tiempo. Ni hablar si yendo a comprar la compra o hacer la compra un domingo me encuentro con un carro y un caballo. Eso es sinónimo de que se arruinó mi domingo. Por eso estoy convencido que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes son el presente. Gracias a Dios. Y yo celebro el lema con el que este Congreso se desarrolla. Contarles rápidamente, soy el secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba. Voy a contarles cómo nuestro gabinete, encabezado por el intendente Yarlor, ha tomado algunas decisiones que se van transformando de a poco en políticas públicas, y digo de a poco en políticas públicas porque las políticas
comienzan, se asientan, se toman, se apropian y recién cuando la gente las incorpora y las hace propias se transforman en políticas públicas. Contarles lo que hicimos en educación. Nosotros hablamos de algo que le llamamos estafa educativa. ¿Y qué es para nosotros la estafa? Haceme un favor, cuando vos veas que estoy a 4 minutos, a 3, pegame el grito. Así yo voy redondeando. Por favor, es un pedido, por favor, que te hago. Estafa educativa. Nosotros tenemos en la ciudad de Córdoba, a los que son de nuestra ciudad, les pido disculpas por contarles algo que ya saben, a los que no, contárselo. Nosotros tenemos como ciudad sistema educativo. La ciudad de Córdoba tiene escuelas municipales, tiene jardines maternales, que no pasa en todas las ciudades de la Argentina. En muchas ciudades de la Argentina la educación es provincial o nacional. Córdoba tiene un sistema educativo que tiene escuelas municipales y jardines maternales. Para nosotros, ¿qué es estafa educativa? Y hacer solamente obra pública en las escuelas. Nosotros con Martín asumimos el 10 de diciembre del 2019 y la verdad que, bueno, el otro día inauguramos con Daniel, con el viceintendente, inauguramos el aula número 32, nueva, llevamos gas natural a todas las escuelas, cambiamos todo el sistema de cañería, hicimos los baños en todas las escuelas municipales. Llevamos la obra pública a las escuelas municipales, pero eso es estafa educativa. ¿Y por qué decimos estafa educativa? Porque si un pibe de una escuela pública, municipal en nuestro caso, no tiene la misma oportunidad que un pibe o una piba de una escuela privada, vos hiciste el aula, llevaste el gas. Ahora, pregunto, ¿creen que una piba o un pibe que se educó, porque tuvo... Yo escuchaba al representante de UNICEF cuando él hablaba de las oportunidades de la cuna o de las desgracias de la cuna. Y si un pibe o una piba nace en una cuna, que no le puede pagar una educación que le garantice robótica, idioma, programación, ¿creen que tiene la misma oportunidad que un pibe que sí lo tiene? Entonces, van a la escuela, reciben su diploma cuando egresan de la primaria, reciben su diploma cuando egresan de la secundaria, pero después tienen que salir al mercado laboral. Y ese piba o esa piba que tuvo programación, robótica, idioma, y difícilmente vaya a ser superado, no digo que no se pueda, pero difícilmente vaya a ser superado por quien sí tuvo la oportunidad de criarse en ese mundo. Bueno, nosotros queremos preparar a nuestro pibe y a nuestra piba para que tengan la misma oportunidad, porque eso es igualdad en oportunidad. Por eso, desde que asumimos nos pusimos a trabajar en reformar el plan de estudio. Y acá fue clave, le escuchaba a la ministra de Neuquén cuando hablaba de que es con todos, digo, es con los docentes, es con los que están en el territorio, es con los trabajadores sociales. Por eso, agradecer a nuestro cuerpo docente, que se animó y aceptó el desafío de aprender. Porque también es difícil que un cuerpo docente decida aprender a educar en un nuevo método. Hoy nuestras escuelas municipales tienen robótica, tienen programación, tienen internet, tienen computadoras, tienen idioma, tienen una dieta balanceada nutricional. ¿Por qué? Porque entendemos que eso iguala. Esto es lo que hemos hecho en educación. Pero después fuimos desde la Secretaría de Salud, a ver cómo podíamos hacer que nuestras pibas y nuestros pibes, que sobre todo están representadas en el área municipal vinculada a las escuelas, a los jardines, a los centros vecinales. ¿Qué nos pasaba? Además del CUS, de los certificados médicos, del certificado de vacunación, dijimos, nosotros tenemos un programa que en algún otro congreso se los contaré porque es largo, pero que está vinculado a la economía circular. La verdad que este año, si Dios quiere, vamos a no haber enterrado 100.000 toneladas de residuos. No vamos a enterrar 100.000 toneladas de residuos, que para el que conoce el estadio mundialista Kempes, serían 2 estadios Kempes repletos de basura. No vamos a enterrar este año, por lo tanto lo que no vamos a enterrar, que antes era basura, ahora es insumo.
Ese insumo, el insumo con que miles y miles de pymes, familias cooperativizadas, personas trabajan. Entre ese insumo está el plástico. Con el plástico, entre otras cosas, hacemos lentes. Que podría contarle lo de las mochilas, lo de la regla, lo de las cartucheras, pero quiero contarles que la Tori, sé que algo les ha contado. Hacemos los lentes. Llevamos 11.000 personas, de las cuales casi 5.000 son niños y niñas, la mayoría formando parte de nuestro sistema educativo, que no tenían lentes. Con 4 tapitas hacemos un lente, la Universidad Nacional de Córdoba nos da el aumento, los médicos, los profesionales que dan la graduación, y además la Secretaría de Salud nos da el vidrio, que en parte también ha reciclado, y hoy tenemos más de 11.000 personas en Córdoba que antes no veían y que ahora ven. Ese lente se entrega de manera gratuita, no es solamente un programa de salud, es un programa ambiental y sobre todo es un programa social. Ahí nuestros niños, hoy Córdoba Capital no tiene niños escolarizados que tengan problemas de visión. Todos los niños escolarizados en las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba que necesitaban un lente, hoy lo tienen. Los clubes, con el intendente hemos generado un programa vinculado a los clubes porque entendemos que es el club, el lugar donde las niñas, los niños se igualan, se desarrollan, están contenidos. Creemos que los clubes, sobre todo los clubes barriales, son mucho más que un club. El profe de un club es mucho más que un profe. Es el que te mira, el que te observa, el que te conoce, el que te ve llorar, el que sabe si estás bajo peso, el que te ve un golpe, el que le llama la atención un gesto, una actitud de ese pibe o de esa piba. Pero ¿qué pasaba con nuestros clubes? Estaban solos. Los clubes de Córdoba no tenían apoyo del Estado municipal. Hicimos una ordenanza, cuando digo ordenanza significa, también escuchaba cuando hablabas de que sin decretos y sin leyes era difícil generar políticas públicas. Hicimos una ordenanza, por lo tanto yo no sé quién va a ser el próximo intendente o la próxima intendenta de Córdoba, o si va a ser del Partido Verde o del Partido Rojo. Lo que sí sé, que sea quien sea, va a tener que cumplir con esta ley, con esta ordenanza municipal que dice que una parte del presupuesto está asignado a los clubes. Porque entendemos que tan importante como hacer calles, poner luces LED, comprar colectivos o hacer desagües, es acompañar a gente que no cobra sueldo para sostener instituciones y que la verdad que la rema todos los días. Este año vamos a destinar 280 millones de pesos, 280 millones de pesos, para acompañar a cada uno de los 163 clubes que tenemos en la ciudad capital. ¿Acompañarnos en qué? En el desarrollo del deporte, en el desarrollo de los profesionales, en poder trabajar conjunto con la municipalidad, en generar infraestructura, pero principalmente en el deporte femenino. Yo no sé qué pasa en otras ciudades de la Argentina, pero les cuento que en Córdoba es difícil para muchas de nuestras pibas hacer el deporte que quieren hacer. Hacen el deporte que pueden hacer. ¿Por qué? Porque llegan al club del barrio y le dicen, quiero hacer fútbol. Y el club le dice, no tenemos fútbol femenino. Bueno, juego al rugby entonces. No tenemos rugby femenino. Bueno, juego al básquet, no tenemos básquet femenino. Bueno, ¿qué tienen? Y tenemos patín o tela. Y bueno, hago patín o hago tela. Las pibas no eligen el deporte que quieren hacer, hacen el que pueden. Che, ¿esto pasa porque en los clubes hay mucho machismo? No, no necesariamente. Pasa porque los clubes de casualidad cortan el pasto, arreglan la humedad, cambian el foquito o limpian el baño. De hecho, los dirigentes de nuestros clubes ponen plata para ser dirigentes de los clubes. Y la verdad es que necesitamos que la chica, que la piba en el barrio elija qué deporte hacer. Por eso este programa fomenta el deporte femenino. Porque nos dicen, Miguel, no tengo drama en recibir a las pibas. Ahora, yo doy deporte femenino, pero los vestuarios, los baños, ¿cómo hago para que la piba pueda venir al club y encontrar la infraestructura necesaria si no tenemos un mango? Este programa todos los años deja de 500.000 a 2 millones de pesos por club. Porque hay una tabla que indica qué categoría, de acuerdo a los metros cuadrados, la categoría de los socios, bla, 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 bla. Entonces todos los años en club, con la cuota de socio, con el alquiler del local, con la tabla, con la feria que hacen, con el encuentro, viste que los clubes se las arreglan para juntar un manguito. Bueno, además ahora tienen el respaldo del municipio, porque entendemos que el club, a la hora de pensar en los pibes y en las pibas, es una alianza estratégica para poder avanzar. Las plazas, Córdoba tiene 1.300 plazas. Muchos de nuestros barrios en la plaza se encuentran en el patio.
porque tampoco sé qué pasa en otras ciudades de la Argentina, pero les cuento que en muchos barrios de Córdoba, esa familia que tenía 2 hijos y que, bueno, se casó la nena y se fue, y se casó el nene después, o no se casó, se fue porque se fue. Y no sé por qué motivo, porque le fue mal económicamente, porque se separó, porque enviudó, por lo que fuere, volvió a la casa. Y la mamá en la casa donde tenía el patio hizo otra pieza. Y le hizo otro baño. Y después vino la nena con los 2 nietos y también le hizo otra pieza para el nene. Y cuando te diste cuenta se comieron en el patio. Muchos de nuestros barrios populares de clase media, trabajadora en Córdoba no tienen patio. Les cuento una anécdota rápido. Venía un funcionario, excelente tipo, muy laburante, con mucha sensibilidad social, pero nos presenta con Martín el programa de Plaza para la Ciudad y trae 2 modelos. Una muy linda, tenía gomas pintadas, juegos reciclados, muy linda la plaza, tenía piedritas, y otra tenía piso de caucho para que los chicos no se golpeen, juegos para personas con discapacidad, luces LED, riego por aspersión. Y lo mira el intendente y le dice, ¿a qué yo adivino? ¿Cuál plaza es para barrio X y cuál plaza es para barrio X? Barrio X, el primero, el de las gomas pintadas, eran los barrios populares, y el otro barrio eran los barrios de clases más altas. Y este amigo mío, excelente tipo, vuelvo a repetir, le dice, bueno, lo que pasa es que en el barrio este pagan X cantidad de tasa municipal y en este pagan mucho más, por eso no. Y es ahí donde creo que la política pública, que el Estado debe intervenir, justamente para eso soy el Estado. Hay barrios donde la gente necesita la plaza, pero hay barrios donde la plaza es una necesidad realmente de vida. A los barrios donde la plaza significa el patio, el encuentro, es donde mejor calidad hay que llevarles. Por lo tanto, decidimos invertir en la misma plaza para todos los barrios de Córdoba. ¿Saben qué nos decían en muchos barrios las mamás? Yo, para que mis hijos o mis hijas puedan disfrutar de una buena plaza, los tengo que llevar al centro. Es más, muchas veces nuestro programa es subirnos a un colectivo el domingo y llevarlos a las plazas del centro, porque ahí mis hijos pueden conocer un montón de juegos que en el barrio no hay. Bueno, ya hemos recuperado 820 plazas de las 1.300 que tenemos. Todas las plazas en que intervenimos tienen juegos para personas con discapacidad, tienen luces LED, tienen riego, tienen espacio verde, porque entendemos que la plaza es el lugar donde nuestros niños y niñas puedan disfrutar. Y además hemos hecho un trabajo muy fuerte con nuestros centros vecinales, con las instituciones, para que en ese lugar donde se comparte lo público podamos intervenir y tener un Estado presente. Me quiero apurar porque hay algunas cosas que me... ¿Cómo veo con el tiempo? 1 minuto me queda. Te pedí 4, que me avises 4 antes. Bueno, hay un programa que destaco entre los que me quedan, pero voy a destacar uno que se llama el Reconversar. El programa Reconversar es un programa que hace que el Estado esté en las escuelas. Nosotros vamos a las escuelas hablando de ambiente, vamos a las escuelas hablando de deporte, vamos a las escuelas hablando de inclusión de derechos, vamos a las escuelas hablando de derecho a la identidad, pero vamos a las escuelas a escuchar mucho, porque en la escucha encontramos las mejores propuestas, porque en la escucha encontramos las mejores visiones, porque en esto de pensar que los pibes son el presente, entendemos que ser el presente es aportar a la idea que te permita construir el presente y que garantice el futuro. Por eso decirles de que gobernamos esta ciudad hace 2 años y medio, sabemos que tenemos muchísimas deudas, muchísimas todavía, y muchísimos desafíos por enfrentar, pero decirles con muchísima alegría, con mucho entusiasmo, que la ciudad de Córdoba empieza de a poco a ser una ciudad pensada, trabajada, planeada, para que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes tengan presente. Sean parte del hoy y no se coman más el verso de que hay que esperar porque ya llegará tu día, porque ustedes son el futuro. No, en Córdoba trabajamos para que nuestros adolescentes y nuestros niños sean el hoy y sean el presente. Muchísimas gracias por el respeto y por la escucha. Gracias. Gracias, Miguel.
Sabemos que tenés agenda y me han pedido que te despida. Súper agradecido de la participación. Bueno, nuestro próximo y último expositor, estamos un poquito pasados, pero bueno, no pasa nada. Amelia, ¿dónde está? No está viendo a Amelia. De Oscar, voy a ser cortito para presentar a este Oscar. No voy a ir justo con el tema que vas a hablar, que ya me imagino cuál es, que es un programa que estás generando en la ciudad. Sí, lo que voy a decir de vos, y creo que te define, es que sacaste pibes de la calle. Eso para mí marca el laburo que buscamos, te marca como persona. Rescatar un pibe es el objetivo que tenemos que tener todos. Y vos lo lograste en la ciudad de Córdoba, entonces bienvenido, gracias por la lucha por los derechos humanos y sobre todo de los pibes en la situación de vulneración, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, trabajé 25 años en Fundación La Luciérnaga con pibes en situación de calle, en la convicción de que, digamos, una sociedad vale según la forma en que se hace cargo de sus sectores más vulnerables entre los vulnerables. Me parece que los pibes en situación de calle y también las infancias que hoy nos ocupan tienen esa impronta y nos desafían. Acá tengo el power acá, pero no lo tengo allá. No sé cómo hacemos. Ahí vamos. Bien. Bueno, voy a tratar de ir rápido, pero que se entienda. Yo creo que en este momento histórico de pospandemia tenemos, no solo desde una creencia individual, sino creo que de una creencia que da lugar a una política pública en nuestra provincia de Córdoba, tenemos como dos desafíos importantísimos para tener un impacto en este objetivo de la promoción de derechos para niños y niñas, y que tiene que ver con estos dos objetivos puntualmente. Uno es que todas las buenas prácticas que hoy existen, todos los buenos programas, está lleno de buenos programas para trabajar, adquieren la escala que se necesita. Ya es una cuestión de encontrar la buena idea, sino es una cuestión de lograr llegar a todos los que hay que llegar para que haya un impacto. Y por otro lado, tenemos la firme convicción de que lograrlo es solamente posible desde la construcción en paralelo o el fortalecimiento de una cultura política que se base en la cultura del encuentro y en la construcción de consensos más allá de las diferencias en las que nos podemos llegar a parar. Por eso, la idea es compartirles una experiencia muy concreta de nuestro gobierno, por indicación de nuestro gobernador Schiaretti, al momento de crear un ministerio que se llama de vinculación comunitaria, con estos dos objetivos: escala, articulación y construcción de una cultura de la convivencia y de los consensos. Por eso decimos comunidad organizada y Estado presente en la protección y promoción de las infancias y adolescencias vulnerables. ¿Para allá es? Técnico. ¿Vamos? Bueno, rápidamente, creo que lo dije recién resumidamente, la deuda social de la democracia, que se expresa en un gravísimo incremento de la pobreza y la indigencia, hoy nos deja creo que todos manejamos esta información, un 50% de población que tiene de 20 años para abajo. Por eso decimos que los hambriados son mayoritariamente niños y niñas y adolescentes, los sin futuro a la vista son mayoritariamente niños y niñas y adolescentes, y la carne de cañón para entrar en conflicto con la ley penal son mayoritariamente niños y niñas adolescentes. ¿Con cuál? ¿Con el del medio? Vamos. Esto tiene que ver con lo que dije antes también, se ve agravado no solamente por estos porcentajes de pobreza que estamos viviendo, sino también por una crisis política que se expresa quizás en la macropolítica o en los medios hegemónicos como una grieta ideológica que demoniza al adversario y dinamita los puentes para los consensos. ¿Cómo manejarnos entonces?
Nosotros decimos, desde nuestra mirada, que curándonos en salud, desde los componentes sanos de nuestro cuerpo social, y que, como bien dijo la compañera de Neuquén, la deuda social de la democracia se salda solamente con más democracia, cultura del encuentro y trabajo asociativo. ¿Y cómo se salda con más democracia? Pues complementando a lo que es la democracia representativa, la democracia directa, para lo cual existen institutos creados específicamente, debatidos y que solamente hay que ponerlos en marcha. Nosotros aquí en nuestra provincia tenemos presupuesto participativo, juntas de participación y puntualmente consejos barriales de prevención y convivencia creados por ley provincial que establecen esta metodología que les comparto. ¿Qué son los consejos barriales? Esta foto es una apertura de un consejo barrial. Es como una especie de, si quieren, de consejo deliberante, pero que se ha integrado por vecinos, por funcionarios y que se da, esto es en una escuela. Generalmente las escuelas son los mejores ámbitos para avanzar con esto. Son dispositivos de participación ciudadana en donde la comunidad diagnostica sus principales problemáticas en forma directa, las prioriza y monitorea y cogestiona las respuestas que el Estado les brinda. Con esa metodología buscamos atender 3 objetivos, que por un lado es contener los efectos de la pobreza, especialmente en niños, niñas y adolescentes, promover transformaciones urbanas, como el que decía Miguel, si no tenés patio, necesitas una plaza, y pues serán los vecinos los que te digan cuáles son los barrios, cuáles son las esquinas, cuáles son las cuadras, en donde hace falta esa plaza. Y, por otro lado, incidir en variables también ambientales que promueven la inseguridad y el delito. No es lo mismo que te falte una lamparita en una cuadra cualquiera a que te falte una lámpara LED, me refiero, de alumbrado público en el ingreso a una escuela. Este es el mapa de nuestra ciudad de Córdoba. Verán que está mapeada, digamos, en base a 3 colores. Los sectores que están en rojo son los sectores donde vive la población socialmente vulnerable de nuestra ciudad. Los amarillos son medianamente vulnerables y los verdes son los sectores de mejores ingresos y mejores, digamos, menor vulnerabilidad socioeconómica, lo cual no quita que sean lugares más o menos seguros. Los niveles de inseguridad se plantean y se plasman de diferentes formas en los diferentes barrios. Por ende, este programa genera consejos barriales específicamente en los lugares de mayor vulnerabilidad social, que son todos los lugares donde ven los mapas rojos. Ahí tenemos 300 de los 600 barrios de nuestra ciudad, en donde habitan 730.000 cordobeses, de los cuales la mitad, como dijimos, son niños, niñas y adolescentes. Esos consejos hoy tienen la escala de 1.058 consejeros representados por centros vecinales, comedores, vecinos proactivos, escuelas, cooperativas, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y áreas de gobierno municipales y provinciales. También hay 11 consejos barriales en el interior de la provincia en una línea de federalización hacia algunas ciudades estratégicas de nuestra provincia. La herramienta concreta son los diagnósticos participativos, una hoja de ruta, decimos, con lógica comunitaria. Se plantean diagnósticos relacionados con la infraestructura barrial, es decir, que va desde el estado de las calles, el alumbrado, el espacio público, los basurales, etc. Esos factores cuando inciden en la inseguridad, se releva la situación institucional de cada una de las instituciones que se integran para poder tener una línea de fortalecimiento. Es muy común hoy, después de la pospandemia, que no haya balances. Entonces, a veces la falta de balance hace que no se pueda acceder a algún financiamiento del Estado. A veces hay cuestiones de infraestructura de los centros comunitarios o equipamientos, etc. Y finalmente, también se constituyen el mapa de calor de las diferentes problemáticas sociales de los diferentes barrios. Ese mapa de calor puede llevar a identificar problemáticas más relacionadas con la tercera edad, con la primera infancia, con cuestiones relacionadas con el deporte o con la prevención de adicciones. Esa lógica comunitaria que nos dice exactamente qué es el tipo de intervención y la cantidad de intervención que se requiere, solamente quienes viven en cada uno de los territorios se puede plantear. A este dispositivo de consejos barriales se complementa
un programa que se llama 100 polideportivos sociales, nodos de participación comunitaria. Ustedes verán en esta foto que hay una cubierta, que hay una placa, que hay como unas piecitas de colores ahí al fondo, que son contenedores reciclados, habitables, y unos chicos en una obrita de teatro. Bueno, estos polideportivos son precisamente eso, equipamientos que funcionan como nodo en el sentido de que son el equipamiento comunitario que a veces el centro comunitario del barrio no tiene para llevar, no sé, una obra de teatro en donde participen 200 chicos. Capaz que tenía un lugarcito lindo, bonito, para 30, 40, que es su público cotidiano, pero de esta forma, un centro comunitario vinculado con una escuelita de fútbol, vinculado con un centro vecinal, etcétera, garantiza, digamos, muchísimo más participación, cobertura y sobre todo cohesión, porque es un lugar en donde se pueden encontrar. Estos centros comunitarios son inversiones de 55 millones de pesos cada uno, y en la ciudad de Córdoba, al día de la fecha, tenemos 30 en funcionamiento y 25 centros polideportivos en construcción. Son equipamientos comunitarios donde las instituciones que integran los consejos impulsan actividades propias, comparten propuestas generadas del Estado en materia de deporte social, cultura, salud, prevención de adicciones, capacitación, prevención de la violencia de género, entre otras. Este es el mapa de nuestra ciudad, el mapa de nuestros cuadrantes, el mapa de nuestros consejos barriales y el mapa de los polideportivos sociales. Esto que les comparto es ni más ni menos que la red a través de la cual el Estado provincial y el Estado municipal se vincula con los diferentes actores sociales, se asocia, define las líneas de trabajo, la hoja de ruta y cogestiona conjuntamente. También, como se dijo aquí, si no hay quien se haga cargo, quien se ponga al frente de esta política, puede quedar en lo gestual, puede quedar en el desgaste, puede quedar en la estafa, si se quiere. Todos esos programas que hacen anuncios grandilocuentes y después se quedan, digamos, en el anuncio. En esta línea, nuestro gobernador, por decreto provincial, también ha creado el gabinete interministerial, en donde todas las áreas de gobierno asumen el compromiso de aportar, si se quiere, su cuota parte a los diagnósticos de los consejos barriales, entendiendo que son prioritarias, digamos, estas definiciones y estas demandas que se construyen desde la participación directa. Actualmente estamos viviendo un momento también sumamente importante, interesante, en el sentido de que hemos logrado alinearnos y complementarnos como un solo equipo con el gobierno municipal. Y ahí vemos que la sinergia entre las dos jurisdicciones tiene un impacto que en realidad históricamente la población de la ciudad de Córdoba había planteado, había soñado y por primera vez se cumple. Y nosotros decimos siempre que en políticas sociales 2 más 2 no es 4, porque la sinergia no suma, sino que multiplica. Finalmente, ya como para ir cerrando, desde esta metodología se construye la capilaridad comunitaria necesaria para garantizar la promoción de derechos vulnerados, priorizando la llegada a cada territorio de los programas existentes para asistir, promover a nuestros niños y niñas, empoderando a la comunidad organizada y fortalecer el tejido social. Simplemente les comparto algunas imágenes en donde podemos ver simplemente acá uno de nuestros polideportivos, la promoción del fútbol femenino, las plazas y los espacios para el juego que tienen, digamos, hacen referencia directa, si se quiere, a la consigna de este encuentro, de este congreso divino. En relación a derecho a jugar, acá tenemos una intervención en una escuela, con kermés, con teatro, con los chicos, con murales, siempre, digamos, desde un protagonismo directo, ¿sí?, que surge precisamente de las propias instituciones en donde los chicos tienden a ser protagonistas. Obviamente siempre es una consigna, digamos, en construcción, pero creo que si hay una impronta que ha dejado nuestra Defensoría de los Niños y Niñas, es que, por un lado, medirnos en lo que estamos logrando, pero siempre medirnos en lo que nos falta, y creo que nos mantiene en movimiento. Finalmente, solamente también como muestra, dice, basta sobre un botón,
la promoción y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y del acceso a los derechos culturales, ¿sí? No solamente, como decía Miguel, no puede haber plazas para chicos pobres y chicos de sectores pudientes, también el acceso a la cultura tiene que ser igualador e igualitario. Por lo tanto, no solamente, digamos, los efectores de cultura, como puede ser el cine móvil, como puede ser talleres culturales, van a los barrios, sino que, por ejemplo, en articulación con el sistema de transporte público de la ciudad, siempre hay una cantidad de micros, ¿sí?, que cumplen la función de llevar los chicos de los barrios a las salas de teatro, digamos, que son de primera calidad y que son realmente una experiencia que deja marca, generalmente. Y bueno, y recién Miguel hablaba de los ecolentes. ¿Se acuerdan que decían con 4 tapitas se hace un anteojo? Bueno, es realmente un programa que trasciende la cuestión social, sino que tiene también mucho que ver, digamos, con la educación y tiene que ver con la salud visual, pero ustedes sabrán que muchas veces los chicos eran diagnosticados como con problemas de aprendizaje, cuando en realidad lo que pasaba era que no llegaban a ver lo que estaba escrito en el pizarrón. Entonces, en articulación con el gobierno municipal, a mí me encanta esa fotito porque ese es un ecolente. Eso está hecho con 4 tapitas de gaseosa y hay más de 11.000 pibes de los sectores más vulnerables que acceden. ¿Y cómo hacemos? La MUNI tiene el programa, nosotros tenemos los chicos. Nos articulamos, nos encontramos en un playón, nos encontramos donde sea necesario, en un centro vecinal, y ahí, digamos, se hacen los estudios y después se entregan, digamos, los lentes. No solamente es para niños, también es para adultos, pero hoy es importante que sepamos que hay 11.000 niños bajo programa y sigue. Me parece también, recién hablábamos del tema de las vacunas, ¿sí? La pandemia nos dejó una deuda con las vacunas de calendario, por lo tanto, hoy por hoy el desafío no es tener vacunas, sino llegar a los pibes y que se vacunen. Entonces, quien te logra identificar quién es el pibe es el dirigente vecinal, es la maestra, es el referente del club social y deportivo, etc. Y bueno, finalmente, estas son unas imágenes de algunos talleres que hemos hecho con la Defensoría también, en donde obviamente no se puede hablar de los niños sin tener su palabra directa, sin ir construyendo estos espacios de participación que siempre nos dejan, yo creo, una doble sensación. Por un lado, lo que nos perdemos por no darle más escala, porque esto tendría que ser mucho más continuado, con mayor escala permanentemente. Por eso hacía hincapié en que el desafío es escala, método y cultura del encuentro. Todo lo que digo se podría reflejar en esta especie de collage, en donde cada una de las fotitos, digamos, representa alguna acción que se hace en los 300 barrios de Córdoba, en lo que ha sido, digamos, a partir del año. Básicamente lo que quiero decir es que hasta el día de hoy ya son 150.000 los niños, niñas y adolescentes que a través de las instituciones de sus territorios logran acceder a los diferentes programas, tanto municipales como de la provincia. Ese es nuestro desafío y en eso dejamos nuestro compromiso. Pero, y esta es la anteúltima, ayer buscaba fotitos en los 200 grupos de WhatsApp que tengo y me pareció que me encontré con esto, que la verdad que me parecía muy importante. Es de una promotora barrial que lo comparte en su grupo como un logro. Dice: les comparto a Maxi con su hermano Catriel, va al taller de familia juntos con su abuela. Del sistema escolar por ahora se cayó. Y estamos trabajando para que regrese. Mientras tanto, el CEB, Centro de Encuentro Barrial, lo protege. Un poquito, al menos. De eso se trata. De tener una gran escala sin perder, digamos, la visión, digamos, de lo individual y de la calidad que cada niño se merece. Y finalmente, sin equipo que le ponga el cuerpo a estas políticas públicas, no existirían las políticas públicas. Por eso me parece que todos los que trabajan y canalizan su vocación política, su vocación humana, su vocación de vida, merecen un gran aplauso. Estos son los compañeros de nuestro equipo de trabajo, que a la vez forman parte de un gran colectivo de trabajadores por los derechos de las infancias, de los niños, niñas. Muchas gracias, Amelia, por este espacio. Gracias, Oscar. Bueno, ya cerramos la mesa. Era cantado que se iba a pasar un poquito esta mesa, Amelia. Ella sabía con el moderador que puso
Agradecidos a todos, agradecidos a todos los que han participado.